como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Balance Talks. Hoy, bueno, volvemos a compartir panel con Nicolás Con. Mi nombre es Ezequiel Zambaglione. Estoy a cargo del área de Research. Nico es nuestro analista internacional y también dirige el área de Research para Retail y Wealth Management. Así que, bueno, la idea de hoy es hacer un poco un repaso de cómo viene la economía internacional, con mucha volatilidad en tema tasas, en tema riesgo de sector financiero, crecimiento, etcétera, etcétera. Y después, bueno, también un repaso sobre qué es lo que viene y cómo pensar a Argentina en lo que queda del año y el año que viene. Así que, bueno, esta es una nueva edición de Balance Talks y aprovecho para hacer un aviso parroquial que estamos lanzando un campus nuevo en Balance University, que pueden acceder en balanceuniversity.com. Ahí van a poder encontrar actualmente 2 cursos, uno introductorio sobre finanzas personales y otro de nivel intermedio sobre renta fija. Así que los invitamos a conocerlos y sepan que quienes son clientes tienen un descuento especial que pueden encontrarlo cuando ingresen a su cuenta de inversión. Así que bueno, los invitamos a entrar a Balance University, a aprender junto con Balance, y ahora lo invito a Nico a que se sume a la charla y ya arrancamos el Talks con la visión de la economía internacional. Así que Nico, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Eze. Bueno, vamos con la parte internacional. Yo voy a apagar la cámara. Bueno, obviamente el foco en las últimas semanas viene en torno al sistema bancario en Estados Unidos, ¿sí? Particularmente después de la caída de algunos, o por lo menos los problemas en algunos bancos regionales, ¿sí? El más notorio fue Silicon Valley Bank. Entonces, si bien en los últimos días las preocupaciones sobre la salud del sistema financiero parecen haberse, digamos, aplacado, y como que si lo peor del problema estaría atrás, consideramos oportuno hacer un breve repaso sobre por qué, digamos, Silicon Valley Bank cayó y, digamos, tocar el tema de Credit Suisse, ¿sí? Dada, digamos, la relevancia digamos, que tuvieron los eventos en las últimas semanas. Entonces, respecto al Silicon Valley Bank, es, digamos, un banco que, digamos, se dedicaba prácticamente, o sea, su actividad estaba enfocada en el sector tecnológico. Como se ve en el gráfico 1, lo que muestra son los depósitos, los préstamos y los activos totales de Silicon Valley Bank en miles de millones de dólares. Tuvo digamos, un crecimiento exponencial Silicon Valley Bank a partir de 2019, que continuó en la pandemia, y obviamente lo que estuvo detrás de esto es justamente el crecimiento que tuvo el sector tecnológico a partir de 2019, más que, digamos, que se exponenció en la pandemia, y que estuvo ayudado también por los programas de estímulos fiscales y monetarios que se implementaron a lo largo de buena parte de 2020 y a principios de 2021. Entonces, lo que uno ve es que los depósitos saltaron de cerca de 50.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares, o sea, 50.000 millones de dólares digamos, a fines de 2019 hacia 200.000 millones hacia 2021. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, el problema básicamente estuvo en 2021. El banco, cuando uno mira el gráfico 2 y hace una descomposición simple del cash flow del banco, básicamente la captación de los depósitos, el banco, lo que hizo fue comprar bonos del tesoro, básicamente, ¿sí? Lo que se llaman, digamos, activos para tener a vencimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las tasas en 2021
La tasa, por ejemplo, de los bonos del Tesoro a largo plazo estaban cerca de 1%. Producto del ajuste monetario de la Fed, que se inició en marzo de 2022, las tasas empezaron a subir, digamos, ya a fines de 2021, ¿no? Eso obviamente terminó, digamos, generando una pérdida significativa en el valor de esos activos. Entonces, la continuación del ajuste monetario, digamos que venimos viendo desde 2022, además que es la suba, el ajuste que tenemos ahora por parte de la Fed es la suba más fuerte y más rápida desde, digamos, principios de los 80. Bueno, lo que terminó haciendo es, digamos, y producto de la caída en las acciones digamos, del sector de tecnología, es que, digamos, los depositantes del banco básicamente empezaron a cuestionar si iban a tener los fondos para, digamos, para devolver. La velocidad digamos, de alguna forma de la propiedad fue fenomenal, ¿sí? En un par de días, básicamente, el banco estaba, digamos, presentando mucho estrés debido a la salida fuerte de depósitos. Entonces, ahí es donde vimos básicamente la rápida reacción de la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos, junto con el organismo que se encarga de asegurar los depósitos. Entonces, eso ahora, digamos, vamos a hablar sobre eso en detalle, pero eso fue clave, digamos, para, digamos, de alguna forma asegurar la estabilidad financiera. Entonces, porque mucho se habló de que la crisis en algunos bancos regionales en Estados Unidos era como un presagio o si uno pudiese ponerlo de otra forma, una crisis de 2008 2.0, ¿sí? Y lo que por ahí tratamos de demostrar es, digamos, con el caso de Silicon Valley Bank, lo que fue es digamos, un mal manejo o una mala gestión de los, digamos, lo que se llama activos y pasivos, ¿sí? Una mala gestión del riesgo ante la suba de tasas de interés. Y después, por el caso de Credit Suisse, los gráficos 3 y 4 digamos, muestran un poco la dinámica de Credit Suisse. El gráfico 3 lo que muestra es préstamos, depósitos y activos totales de Credit Suisse. Y el gráfico 4 muestra la evolución del precio de la acción de Credit Suisse contra índices de bancos del MSCI Mundo y de países desarrollados. Y lo que se ve es que a partir de 2021, Credit Suisse empezó a hacer un desacople, que esto se puede ver en el gráfico 4, el valor de la acción de Credit Suisse empezó a hacer un desacople muy grande, ¿sí? Obviamente, el año pasado Credit Suisse tuvo una caída muy fuerte en los depósitos, ¿sí? Con lo cual, lo que queremos señalar acá es que los problemas de Credit Suisse ya venían de antes. Lo que terminó pasando con los bancos regionales es que hubo esta especie de, digo, si uno podría poner de alguna forma, contagio, ¿sí? hacia Credit Suisse. De vuelta, digamos, los reguladores en Suiza, el Banco Central de Suiza, junto con el Ministerio de Economía, favorecieron la compra de Credit Suisse, digamos, la compra de Credit Suisse a UBS, ¿sí? O sea, que UBS tomara Credit Suisse para evitar que se generara, digamos, un mayor contagio en el resto de los bancos, porque a diferencia de Silicon Valley Bank, que ahora vamos a ver en qué, digamos, en qué básicamente segmento se encontraba. O sea, Silicon Valley Bank era el banco número 16 en Estados Unidos por tamaño de activos. Credit Suisse era uno de los 30 bancos denominados de importancia sistemática a nivel global, ¿sí? Entonces, obviamente el peso que tiene Credit Suisse para la economía global es mucho mayor que el que tiene Silicon Valley Bank, ¿sí? Por ejemplo, a 2021, los activos totales de Credit Suisse representaban casi el 93% del PBI de Suiza, ¿sí? Obviamente, digamos, un banco de otro tamaño. Entonces, con lo cual, lo que pasó en el sistema bancario obviamente está relacionado con el ajuste de la política monetaria, pero no por eso significa que vayamos a ver digamos, que estemos en camino a una nueva crisis, digamos, financiera por el lado del sistema bancario, ¿sí? Porque en 2008 lo que pasó fue que si bien, digamos, el ajuste de la política monetaria entre 2004 y 2006 digamos, fue la semilla que después terminó germinando en los activos respaldados por hipotecas. El problema es que
los bancos tenían muchos activos de mala calidad en su balance. Ahora es diferente. Básicamente, en Silicon Valley Bank hubo un mal manejo de la exposición sobre los bonos del Tesoro. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hizo la Reserva Federal? Bueno, lo que hizo fue expandir su hoja de balance, el gráfico 5. ¿Sí? Ahí se ve, digamos, los activos totales de la Reserva Federal, que desde el año pasado veníamos en este programa de reducción de la hoja de balances. ¿Sí? Obviamente, digamos, como parte de digamos, la idea de la Fed de reducir la liquidez, digamos, no solo a través de subir la tasa de política monetaria, sino también reducir la hoja de balance, veníamos viendo una caída en los activos totales que tiene la Reserva Federal en su balance, que eso obviamente tiene que ver con la reducción de bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas. Entonces, acá hay que hacer una diferenciación bastante grande, porque no es que significa que ese salto en la hoja de balances esté asociado con una expansión monetaria, ¿sí? Sino lo que básicamente muestra el gráfico 6 es que esa expansión en la hoja de balances lo que obedeció es a una provisión de liquidez a los bancos. Básicamente, la hoja de balances en Estados Unidos se expandió cerca de 300.000 millones de dólares, y eso estuvo ligado a la provisión de liquidez a los bancos de Estados Unidos. Lo que muestran los últimos datos es que esa provisión de liquidez se estabilizó, ¿sí? Con lo cual, esta idea de que los bancos, de que el estrés sobre los bancos sigue muy fuerte, bueno, básicamente los datos no están mostrando eso, ¿sí? Entonces, como les decía, hay que hacer una diferenciación entre lo que es la crisis, digamos, lo que fue 2008 versus ahora. Los gráficos, digamos, 9 a 14, lo que muestran son distintos indicadores para el sistema bancario. Muestran lo que era, digamos, entre 2003 y 2007, el primer trimestre de 2008 y el último trimestre del año pasado, que son los últimos datos disponibles. Silicon Valley Bank se encontraba entre el segmento de bancos que tienen activos entre 10 y 250 mil millones de dólares. O sea, Silicon Valley Bank tenía activos por, digamos, superior a 200 mil millones de dólares. Sin embargo, lo que se vio después de la crisis, ¿sí? Que es por ejemplo, eso se puede ver en el gráfico 10, es que hubo una mayor concentración de depósitos en los bancos más grandes, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, antes de la crisis del 2008, los bancos más grandes, o sea, aquellos que tenían depósitos, digamos, mayor a 250 mil millones de dólares, tenían el 41% de los depósitos. Al cuarto trimestre del año pasado, tenían el 55% de los depósitos. Pero no solo eso, sino que, digamos, por ahí hacemos hincapié en los gráficos 12 y 13, donde muestran un poquito más sobre la salud de los bancos, ¿sí? Que cuando uno compara, por ejemplo, la liquidez que tienen los bancos en general en Estados Unidos, ahora, al último trimestre del año pasado, es mucho mejor que, por ejemplo, era durante la crisis del 2008. Mismo, de hecho, los bancos que tienen la mayor concentración de depósito tienen el mayor ratio de liquidez entre todos los bancos de Estados Unidos. Y después, cuando uno mira, por ejemplo, los ratios de capital, bueno, principalmente en los bancos más grandes, el ratio de capital tuvo un incremento significativo. Y obviamente lo que estuvo ahí detrás es la regulación, digamos, que se vino después de la crisis financiera del 2008, con lo cual la salud del sistema bancario está mucho mejor, digamos, ahora que en 2008. Obviamente, la política monetaria, digamos, genera el ajuste en las condiciones financieras, y esto, lo que vimos en el sistema bancario, es parte de ese mecanismo de ajuste. Obviamente, lo que no quiere la Reserva Federal es que ese ajuste en las condiciones financieras sea desordenado. Entonces, digamos, los eventos en los bancos terminó generando una discusión en el mercado sobre si los bancos centrales iban a tener que enfocar sobre la estabilidad financiera o la estabilidad de precios, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, la inflación en general en los países todavía sigue en un nivel muy elevado. Sin embargo, el mercado se adelantó a incorporar un escenario donde los bancos centrales tendrían que empezar a cortar la tasa de política monetaria, por ejemplo, en Estados Unidos a partir de junio, ¿sí? Que eso un poco choca contra el mensaje que viene dando la Reserva Federal de mantener la tasa de política monetaria estable a lo largo de este año,
en un rango de 5,25%. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, qué es lo que pasó con los movimientos en las tasas de interés, el gráfico 15, lo que muestra es, por ejemplo, las tasas al 31 de enero de este año, digamos, estaban, por ejemplo, la tasa de 10 años estaba en 3,5%. Después tuvimos, durante febrero, básicamente toda esta recalibración de política monetaria, donde los datos en Estados Unidos mostraron resiliencia, digamos, tanto los datos de empleo, actividad, inflación. Entonces, eso llevó al mercado a, digamos, a recalibrar fuertemente las expectativas de tasa de interés. Y cuando uno mira, por ejemplo, el gráfico 16, que lo que muestra es el sendero de tasa de política monetaria implícita en la curva de futuros para Estados Unidos, lo que uno veía es que hacia septiembre el mercado esperaba una tasa de política monetaria de 5,75, ¿sí? Después de los eventos en los bancos, el mercado se movió a incorporar una tasa de, digamos, de política monetaria para este año más cercana a 4%, ¿sí? En realidad 4,25, o sea, básicamente sacó el mercado de cerca de 150 puntos básicos de suba para este año. O sea, básicamente los eventos en los bancos llevaron al mercado a esta idea de, bueno, acá se viene una crisis financiera, o por lo menos una crisis que, digamos, lleve a una caída en la actividad brusca a partir del segundo semestre, que va a hacer que los bancos centrales recalibren la política monetaria. Cuando uno mira el gráfico 18, que es cuál es la proyección o por lo menos cuál es la tasa de política monetaria implícita a diciembre de este año, en el 8 de marzo de 2023 y ayer, bueno, se ve que a lo largo de los principales bancos centrales hubo una recalibración de la tasa terminal. O sea, ¿hasta dónde van a llegar los bancos centrales con el ajuste en la política monetaria? ¿Sí? Esto obviamente obedece a las preocupaciones respecto a la estabilidad financiera. Pero, como comentaba antes, los bancos centrales, digamos, actuaron rápidamente. Los eventos en Silicon Valley Bank empezaron el 8 de marzo. Ese fin de, que digamos, fue un jueves, ese fin de semana, la Reserva Federal, digamos, puso a disposición una línea de previsión de liquidez y empezó a actuar en conjunción con el Tesoro de Estados Unidos. O sea, la reacción fue bastante rápida, justamente para, digamos, generar estabilidad en, digamos, que no se, digamos, genere un desequilibrio por el lado de la estabilidad, digamos, financiera. ¿Por qué? Porque básicamente la inflación sigue elevada, entonces la política monetaria tiene que seguir enfocada en la lucha contra la inflación. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, el gráfico 19 que muestra la inflación interanual, la inflación total para distintos países, uno ve que, digamos, si bien la inflación total está cayendo, principalmente en Europa y en Estados Unidos, cuando uno mira la inflación núcleo, o sea, aquella que excluye alimentos y energía, bueno, la inflación núcleo a lo largo de las principales economías desarrolladas está muy alta, ¿sí? De hecho, cuando uno mira, digamos, no solo la inflación de economías desarrolladas, sino se va a otras regiones de mercados emergentes, el gráfico 21, lo que uno ve es que la inflación en general en los países, en las regiones, está todavía muy elevada. De hecho, las proyecciones, por ejemplo, para 2023 y 2024, que están en los gráficos 22 y 23, las proyecciones de inflación, no están mostrando una caída significativa, por lo menos en 2023. Sí, en 2024 muestran una caída en las proyecciones de inflación, pero aún así todavía se encuentran muy por encima de las metas de los bancos centrales. Con lo cual, digamos, acá tenemos un problema digamos, de inflación que sigue muy activo. De hecho, lo que nosotros hicimos digamos, en el gráfico 24 fue simular el sendero digamos, hacer distintas simulaciones del sendero de inflación, digamos, interanual, para distintas medidas de inflación en Estados Unidos. Headline es la inflación total de Estados Unidos. Después PCE y PCE Core son básicamente las medidas que mira, el índice que mira la Reserva Federal. Core es, digamos, la que excluye los elementos más volátiles del IPC. Y lo que uno ve es que, digamos, la inflación va a converger este año, pero
digamos, va a converger a un nivel todavía, digamos, todavía por encima de la meta de la Reserva Federal. De hecho, las proyecciones de los economistas encuestados en Bloomberg, que uno podría tomarlo como las proyecciones digamos, profesionales, no tanto las expectativas del público, muestran, digamos, un contexto desafiante para la Reserva Federal en torno a esta idea de que la inflación va a converger a 2%. Y de hecho, digamos, acá un poco lo que nosotros analizamos es, bueno, ¿cuándo corta la Reserva Federal? Porque el mercado, lo que hizo después de los eventos en el sistema bancario a principios de marzo fue incorporar justamente cortes en la tasa de política monetaria a partir del segundo semestre de este año. Entonces, cuando uno mira qué es digamos, cómo fue la dinámica de los cortes de tasas, cuándo empezó la Reserva Federal a cortar las tasas, bueno, el gráfico abajo, de abajo a la derecha, el gráfico 29, lo que muestra es cuál es la inflación núcleo por el índice de referencia que usa la Reserva Federal cuando al inicio de cada ciclo de corte de tasas, ¿sí? Ciclo 1 ciclo 1 del 10 están descritos en la tabla 1, y lo que se ve es como que la función de reacción de la Reserva Federal fue cambiando hacia iniciar los cortes cuando la inflación estaba más cerca del 2%. Y ese es un poco el discurso, en realidad ese es el discurso que viene dando la Reserva Federal, de asegurarse que la inflación va a converger hacia 2%, para recién ahí empezar el inicio de corte de tasas. Con lo cual, acá vemos una disociación en el mercado respecto a lo que está incorporando, ¿sí? Porque eso es muy relevante para la dinámica de los precios activos hacia el futuro, porque el mercado está incorporando un escenario donde la Reserva Federal tiene que empezar a cortar, digamos, en el segundo semestre, y eso es muy probablemente porque esté pensando que la caída va a caer fuerte, lo que va a hacer caer la inflación. Si no, de otra manera, sería difícil pensar que la Reserva Federal va a empezar a cortar la tasa de política monetaria cuando mostramos que la inflación todavía va a seguir bastante elevada y bastante por encima de la meta. Además, el fin de semana conocimos que la OPEC decidió aumentar, mejor dicho, restringir la oferta de petróleo para aumentar el precio, con lo cual los riesgos para que la convergencia de la inflación se vuelva más lenta, por ejemplo, producto de la decisión de la OPEC y decisiones que puedan venir en el futuro respecto a cortes de oferta, porque en definitiva lo que esto está señalando es que la OPEC no está conforme con el nivel de precios de petróleo. Entonces, ahí tenemos riesgo digamos, en la inflación al alza. Además que la economía de China, digamos, está teniendo una reapertura, está teniendo un mayor crecimiento. Y en Europa, esta idea de recesión digamos, en el primer trimestre se evaporó después de la caída en el precio del gas natural, producto del buen clima. Entonces, el mundo sigue creciendo, ¿sí? Entonces, ahí vemos una disociación de que a menos que tengamos una especie de profecía autocumplida, donde básicamente la situación no se estabilice, bueno, en ese escenario la Reserva Federal empezaría a cortar la tasa, pero tendríamos que ver un escenario de caída, digamos, en la actividad bastante marcada. Entonces, es importante tener en cuenta este contexto en el que estamos, ¿sí? Con respecto a la dinámica, por ejemplo, a lo que pasó con los precios de los activos, porque, por ejemplo, el S&P a lo largo de marzo, ahora después vamos a ver los detalles, el S&P tuvo una buena performance, ¿sí? O sea, tuvo, digamos, de hecho, los retornos, digamos, en los activos, por ejemplo, en las acciones en marzo, fueron buenos para el tamaño de las preocupaciones, ¿sí? O sea, estamos hablando de que tenemos riesgo en el sistema, digamos, riesgo sistémico en el sistema bancario y las acciones como si nada, ¿sí? El índice general. Entonces, no nos olvidemos que seguimos en un bear market. Y lo que muestra el gráfico 30 es básicamente la evolución del S&P a lo largo de los distintos bear markets, ¿sí? Y estos suelen tener distinta longitud. Y acá lo que todavía no vimos es el mayor impacto de la política monetaria sobre la actividad. La política monetaria tiene rezagos que son de 9 a 12 meses. Entonces, es como si la economía de alguna forma ahora estuviese operando con una tasa de 0,5, ¿sí? Que es la tasa, digamos, de política monetaria que teníamos
en abril del año pasado. Entonces, cuando uno mira las valuaciones de las acciones, por ejemplo, el gráfico 31, las acciones en Estados Unidos no están baratas, ¿sí? Sí, de alguna forma lucen un poco más atractivas en Europa y, digamos, dentro de mercados emergentes, pero, digamos, la realidad es que, digamos, las valuaciones no están súper baratas y en un entorno donde tenemos riesgo de hecho, a que la actividad se desacelere todavía más. Cuando uno mira las condiciones financieras en Estados Unidos, el gráfico 34 arriba a la izquierda, básicamente las condiciones financieras, por ejemplo, cuando uno mira el índice que elabora Bloomberg, digamos, tuvo una marcada caída, o sea, esto significa que las condiciones financieras se volvieron más restrictivas. De hecho, en la reunión de marzo, la Reserva Federal dijo que los eventos en los bancos se pueden asimilar a una o dos subas en la tasa de política monetaria de 25 puntos básicos. O sea, ¿qué es traducido esto? Básicamente que en vez de que la tasa de política monetaria esté en 5%, ahora esté en 5,50, ¿sí? De hecho, cuando uno mira las condiciones crediticias, el gráfico 37 abajo a la izquierda, uno ve que las condiciones crediticias, producto del ajuste de la Fed, digamos, o sea, cuán flexibles están siendo los bancos en proveer préstamos, bueno, vienen ajustándose significativamente y muy probablemente, producto de los eventos en los bancos regionales de Estados Unidos, las condiciones crediticias vayan a seguir ajustándose. Con lo cual, el escenario hacia adelante, digamos, aumenta la probabilidad de recesión. Cuando uno mira qué es lo que están diciendo los modelos de probabilidad de recesión, que son los gráficos 18, digamos, 38 y 39 abajo, para Estados Unidos, lo que muestran, digamos, los distintos modelos de predicción basados en, por ejemplo, la pendiente de la curva de rendimientos y otras variables, bueno, muestran una probabilidad de recesión bastante elevada, ¿sí? De hecho, a 12 meses cerca de 70% y a 24 meses cerca de, digamos, cerca de 80-90%. Esto es consistente con la idea de que, por ejemplo, en Estados Unidos las recesiones llegaron en promedio 14 meses después de que la Reserva Federal hizo la última suba de tasas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los tiempos en que la política monetaria actúa sobre la economía, bueno, probablemente para la segunda mitad de este año, más para la primera del año que viene, es donde veamos el mayor impacto de la política monetaria sobre la actividad. Acá digamos, lo que nosotros analizamos son, porque en Estados Unidos, a diferencia de otros países, la recesión no está definida como dos caídas, digamos, dos caídas consecutivas en el PBI, dos caídas trimestrales consecutivas en el PBI, sino que digamos, el National Bureau of Economic Research, que digamos, digamos, hay un comité académico que decide cuándo Estados Unidos entra y sale de recesión. Entonces, eso, digamos, miran básicamente 6 variables que, digamos, tienen empleo, digamos, medidas de ingresos, ventas minoristas y mayoristas y producción industrial. Lo que se ve a lo largo de las recesiones, típicamente en Estados Unidos, digamos, el eje de abajo, el cero es cuando empieza la recesión definida por el National Bureau of Economic Research, y son los meses desde que la recesión comienza. Digamos, y los gráficos incluyen todo el periodo de recesión. Entonces, lo que se ve típicamente en las recesiones, por lo menos, digamos, desde el 69 hasta ahora, es que producción industrial y las ventas minoristas son las que primero tienden a ajustar y ajustan más rápidamente. Digamos, los datos de empleo tienden a tener un mayor rezago, que eso está, digamos, en línea con esta idea de que los indicadores de empleo son indicadores rezagados. Cuando uno mira, por ejemplo, en las últimas recesiones, digamos, gráfico 48 y 49, digo, se ve, y mismo en las recesiones anteriores, se ve claramente, digamos, esa dinámica donde el sector industrial y las ventas minoristas son las que mayor reaccionan. Ahora, digamos, lo que hicimos nosotros, por ejemplo, en el gráfico 48, es mirar estas variables indexadas a enero del año pasado. Y lo que se ve es que, digamos, no hay una preocupación incipiente, por lo menos cuando uno mira los indicadores que miden recesión,
no es que están mostrando señales de alarma, ¿sí? Lo cual no implica que no vaya a haber una recesión, sino simplemente que ahora, debido a los rezagos que opera la política monetaria, eso no se está viendo en la economía. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, el gráfico 51, que es la evolución del índice líder en el eje izquierdo, y la tasa de política monetaria rezagada a 12 meses en el eje derecho, lo que uno ve, y esto era esta idea que yo les comentaba, que ahora la economía está operando con una tasa de política monetaria muy baja, ¿sí? Cerca de 0,5%. De hecho, digamos, nosotros lo que hicimos fue poner la evolución interanual del índice líder junto con la tasa de política monetaria rezagada a 12 meses, y lo que muestra es un poco esta idea de que digamos, el índice líder tiende a ser, por ejemplo, pico cuando la tasa de política monetaria, digamos, baja en los ciclos de cortes y tiende a caer cuando la tasa de política monetaria sube. Obviamente esto está rezagado y cuando uno, digo, piensa lo que ha hecho la Fed y la trayectoria de la tasa de política monetaria, bueno, lo que se viene por delante no es muy placentero para la actividad, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos, nosotros lo que estamos viendo hacia adelante, me parece que, digamos, todo lo que ha pasado con la dinámica de los bancos en las últimas semanas, justamente lo que nos lleva a pensar es que uno tiene que tener, digamos, cuidado con el posicionamiento de los activos, ¿sí? Un manejo prudente del riesgo, ¿sí? Porque, como vimos a principios de marzo, los desarrollos pueden darse muy rápidamente y, de hecho, digamos, en las fases finales ya digamos, del bear market, el S&P, por ejemplo, las acciones tienden a caer mucho más rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, en general nosotros estamos viendo? Nosotros estamos viendo digamos, favorecer, digamos, más renta fija que renta variable en los portafolios, pero dentro de la renta fija, hacer, digamos, primar la calidad, o sea, bonos del Tesoro americano, bonos de empresas que tengan, digamos, grado de inversión, una alta calificación crediticia, digamos, puede ser en Estados Unidos o mismo en mercados desarrollados, no tanto mercados emergentes por el lado de que los diferenciales de tasas no están muy elevados, ¿sí? Los spreads, el ENVI, por ejemplo, si bien ha subido en las últimas semanas, no está en un nivel suficientemente atractivo, ¿sí? Y como les mostrábamos recién, el panorama para los precios de las acciones hacia adelante luce bastante desafiante, primero porque las valuaciones no son atractivas, y segundo porque pensamos que la actividad puede, digamos, desacelerarse marcadamente, digamos, y principalmente por los rezagos con los que opera la política monetaria. No quiero extenderme mucho más en el tiempo. Con la presentación quiero dejar el espacio digamos, para Ezequiel, para la parte de Argentina, pero si tienen alguna duda, después la vemos en la parte de preguntas. Así que te dejo la presentación a vos. Bueno, gracias, Nico. Seguimos con Argentina, entonces, y después vayan anotando sus preguntas y las pueden ir mandando, así al final del evento las vamos contestando. Bueno, un poco la idea de Argentina, entonces, esta es la primera slide, Nico. Bueno, ok, esta es la primera entonces. Bueno, un poco Argentina, la verdad que nosotros lo estamos pensando en 3 etapas. Obviamente, lo que queda de 2023 en tema de qué tan profunda o qué tantas dificultades puede enfrentar el gobierno. Obviamente las elecciones, cuando me refiero a que queda 2023 hasta las elecciones, y después qué es lo que puede ocurrir en el 2024 con un nuevo gobierno y el programa económico que pueda enfrentar. Entonces, yendo al 2023, el gobierno tiene un dilema, lo viene teniendo hace unos meses, ya desde el año pasado. De hecho, en charlas anteriores lo hemos presentado. Y es que típicamente un gobierno previo a las elecciones toma una política monetaria y fiscal bastante más expansiva, ¿no? Con esta idea de que cuanto mejor esté la actividad económica, más chances tiene el gobierno
de obtener mayor cantidad de votos. Lo que le viene pasando al gobierno, y especialmente este año, con el tema de la sequía, es que este espacio para poder hacer una política más expansiva, una política electoral o un programa electoral, como le llamamos nosotros, se le fue achicando mucho, ¿no? Desde el año pasado, y especialmente cuando iba a empezar este año, el gobierno estaba entre seguir el programa con el FMI, que es prácticamente lo que viene haciendo desde septiembre del año pasado, pero en algún momento modificar su programa hacia un programa más electoral. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Bueno, obviamente el Fondo Monetario te pide tasas reales positivas, es una tasa de interés alta para restringir un poco el crédito y el consumo y controlar la inflación. El programa electoral te pide lo contrario, tasas reales negativas para, si se quiere, incentivar el consumo y que el electorado se sienta influenciado o empujado por ese mayor nivel de consumo a sentir mayor bienestar que lo lleve a votar por el gobierno en la elección. En este mismo sentido, el Fondo Monetario te pide que el tipo de cambio se mueva en línea con la inflación o incluso que el tipo de cambio se deprecie más que la inflación para generar un tipo de cambio más competitivo y mejorar el balance externo y obviamente favorecer la acumulación de reservas, mientras que el programa electoral te pide lo contrario, atrasar el tipo de cambio real, mejorar los salarios en dólares, de esa forma capaz con el tipo de cambio a través de las importaciones desacelerar un poco la inflación y mejorar los salarios y esa percepción de bienestar a través del consumo y la capacidad de compra. Como contrapartida, obviamente, la pérdida de reservas. En el término fiscal, el Fondo Monetario te pide una consolidación fiscal, es decir, reducir el déficit para que tener menos expansión fiscal o menos aumento de la deuda del gobierno, y de esa manera bajar las expectativas o anclar las expectativas de inflación y tasas, mientras que el programa electoral pide lo contrario, aumentar las jubilaciones, aumentar los salarios, aumentar la asistencia social, con el mismo objetivo. El objetivo del programa electoral es, a través de todos los canales, mejorar la percepción de bienestar o de consumo de la población. Lo mismo con la expansión monetaria y lo mismo con las tarifas, ¿no? Entonces, obviamente, la sequía reduce los ingresos fiscales del gobierno, reduce la acumulación de reservas y limita también la capacidad del gobierno de hacer un programa electoral, porque el programa electoral a qué te lleva? A expansión fiscal, expansión monetaria, que obviamente tiene su correlato en mayor inflación y mayor brecha cambiaria, que la sequía lo que te hizo es partir de un punto de partida mucho más bajo, entonces con poco margen para extender la inflación. La inflación corriendo en 6,5%, una expansión, un programa electoral te la puede llevar arriba de 7, ya son niveles donde el efecto de la mayor inflación puede contrarrestar el efecto de beneficio del consumo, digamos, ¿no? Y lo mismo con la brecha, una brecha en niveles cercanos al 100 y pico por ciento, post programa electoral te puede poner en 120, 130, que de vuelta genera como lo contrario a lo que querés buscar probablemente, ¿no? Con esa incertidumbre de una brecha tan alta, se para la actividad, se congelan los precios, no se congelan, se congela la actividad y no hay precios, no es que suben los precios, directamente no hay transacciones. Entonces, este año el gobierno va a tener un problema que es este dilema más que nunca entre favorecer un programa electoral para mejorar sus chances electorales o contener, si se quiere, una potencial crisis financiera que lo haría acercándose en principio a un programa con el Fondo Monetario. Entonces, lo que nosotros pensamos en este sentido es que el gobierno va a poner un poco por delante mantener el equilibrio financiero o evitar, mejor dicho, una crisis financiera muy fuerte antes que impulsar la economía con motivos electorales, y en ese sentido, bueno, llegar a las elecciones de una manera con una economía relativamente, o mejor dicho, una crisis que todavía siempre está en puerta, pero nunca termina de cruzar el umbral, pero una actividad económica y un nivel de salarios que a lo sumo se mantienen
en los niveles actuales, que son niveles por debajo incluso de lo que vimos en la última elección, donde el gobierno perdió por cerca de 8 puntos en las elecciones de medio término. Siguiendo adelante en la próxima filmina, lo que podemos ver es cuál es el efecto de la sequía, ¿no? Y el efecto de la sequía sobre las reservas. Entonces, lo que nosotros ponemos acá es como para que se entienda dónde se limita el accionar del gobierno. Las exportaciones, nosotros estamos pensando que con este nivel de sequía van a estar alrededor de 70.000, 72.000 millones de dólares contra 90.000 que fueron el año pasado. Después el gobierno tiene que hacer sí o sí pagos de importación de energía, pagos de turismo y servicios al exterior, que es fletes y demás, seguros, pagos de intereses, pagos de préstamos financieros, pagos al FMI, pagos a otros organismos internacionales. Después de pagar todo eso, quedan unos 43.000 millones de dólares para importaciones, que son 10.000 millones menos que lo que habitualmente necesitaría la economía argentina. Entonces ahí empieza a crujir el limitante de reservas, e incluso el año pasado el gobierno hizo una restricción a los pagos de importaciones, acumulando unos 5.500 millones de dólares de deuda, que en realidad ahora ya son 6.500 millones de dólares, que se deberían pagar en este año, ¿no? Entonces, contando lo que tendría que restringir de importaciones de este año, más lo que tendría que pagar de deuda de importaciones del año pasado, te faltan 15.000 millones de dólares, básicamente, ¿no? ¿De dónde pueden salir esos 15.000 millones de dólares? Bueno, la primera alternativa es replicar la estrategia del año pasado, es decir, que las importaciones sean menos de lo que deberían ser, o que los pagos sean menos de lo que deberían ser, pero tendrían que ser 10.000 millones de dólares. El año pasado fueron 5.000, o sea, muy difícil. Y además, seguir postergando los pagos de la deuda del año pasado. La segunda alternativa es gastarse las reservas. El año empezó con 8.800 millones de dólares de reservas, es decir, parte de esos 15.000 te los puedes gastar en reservas, incumpliendo en parte con el acuerdo del fondo que te pide acumular 8.000 millones de dólares. Y la tercera alternativa es imponer nueva regulación sobre el resto de las cuentas, servicios, turismo, pago de intereses, etcétera, etcétera. Y por eso es que hay cierto temor del lado de los inversores, decir, che, vamos a poder cobrar los intereses de los bonos soberanos, las empresas van a poder pagar los intereses de la deuda, las provincias van a poder pagar los intereses de su deuda, van a poder pagar las amortizaciones. Entonces, ¿por qué se generan estas preguntas? Bueno, porque hay un limitante importante de reservas. La verdad es que, bueno, para mañana supuestamente se espera un anuncio de una simplificación del mercado cambiario, que puede implicar alguna nueva regulación sobre estas líneas, capaz, no sé, pagos que salen de reservas para turismo, por ejemplo, que se pasen a hacer a través del MEP o del contado con liquidación. Nosotros creemos que pagos de intereses va a ser lo último que se pueda restringir, porque tiene un efecto importante sobre los balances de las compañías y también sobre uno de los refugios contra el dólar que tienen los ahorristas locales, que son los bonos corporativos y los bonos soberanos en dólares, ¿no? Entonces, ese creemos que es el último eslabón a tocar. Bueno, capaz el último después de ese será un salto cambiario directamente que mejore en términos de competitividad las exportaciones y las importaciones, pero en realidad lo que nosotros creemos es que va a ser un poquito de todo, y que en realidad cuando vos ves estos números en términos trimestrales, no es tan difícil de lograr, o mejor dicho, es muy fácil de que los problemas ocurran en el cuarto trimestre del año, porque en el segundo y tercer trimestre seguramente tengas algún incentivo a los exportadores, especialmente del agro, algo que también se anunciaría mañana, para aumentar esas exportaciones de 72.000 millones, o al menos concentrarlas en el segundo y tercer trimestre, y que la falta de dólares te quede para post-elecciones. Entonces, entre algo que vos puedas traer de las exportaciones del cuarto trimestre al segundo y el tercero, más algo que puedas restringir del pago de importaciones, más alguna regulación nueva en alguna de las cuentas, como puede ser turismo, servicios
o algún ahorro del pago de energía por menores costos del gas, nosotros creemos que el gobierno va a poder mantener a flote, si se quiere, el nivel de reservas netas para no tener ningún tipo de problemas del lado de los depósitos bancarios. Pero bueno, como se ven, los números son bastante difíciles y bastante ajustados, mejor dicho, y bastante difícil tener una convicción muy importante. Va a depender de cómo vengan las exportaciones y de la habilidad del gobierno de postergar pagos de importaciones, y también de la confianza que pueda generar en los tenedores de depósitos, ¿no? Pero en líneas generales lo que nosotros esperamos para 2023, como dijimos antes, es una macroeconomía que va a estar llena de problemas, llena de anuncios, llena de noticias que parecen ser trágicas, en cierto sentido, pero que de alguna manera, parecido a lo que pasó el año pasado, el gobierno, el Banco Central va a ir buscando soluciones parciales para ir postergando los problemas y llegar a una elección sin que se desate una crisis financiera muy importante, pero con una macroeconomía que se ve deteriorando, especialmente en crecimiento y en salarios. En conclusión, probablemente desde el punto de vista económico, malas noticias electoralmente para el gobierno. Entonces, si seguimos adelante, nos movemos hacia las elecciones, donde bueno, obviamente la carrera electoral empieza en las provincias. Ya en la próxima semana tenemos la elección de Neuquén y Río Negro, que es el otro fin de semana post-Pascua, y ya empiezan a caer las distintas elecciones de las provincias. Para junio deberíamos tener ya definidos los candidatos y las alianzas, y para agosto las PASO, que concentran la nacional, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. El resto de las provincias tienen su calendario propio, y en octubre la elección general. Por el momento, en términos de candidatos, lo que sabemos es en principio que Macri no va a correr. Uno pensaría que si Macri no corre, Cristina probablemente no corra. Cristina, de hecho, ya se había bajado de la carrera. Todavía igual hay tiempo para que se arrepientan ambos de su decisión. Pero en lo que tiene que ver con la oposición, parecería que los principales candidatos están entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Rodríguez Larreta probablemente con un programa un poco más gradual en términos del mercado cambiario, o sea, de sacar el cepo, que Patricia Bullrich, ambos con una visión de que un shock fiscal es necesario y en consecuencia varias reformas desde el lado fiscal. Del lado del gobierno, la verdad es que no hay definiciones, todavía no se sabe si va a haber una PASO entre algún representante de la Cámpora o más cercano a Cristina, algún representante de Alberto Fernández o más cercano al peronismo más moderado, o si Massa va a ser candidato o no, dependiendo de cómo, o muchos dicen de cómo vaya la macroeconomía estos meses. La verdad que del lado del gobierno pocas definiciones. Y bueno, la sorpresa que podría ser Milei, con un programa probablemente más parecido al shock de la oposición, pero bueno, con una incertidumbre grande sobre cuál puede ser el apoyo parlamentario que pueden tener sus reformas, y el apoyo social también que puedan tener sus reformas. Así que en términos de elecciones, todo muy abierto por ahora, no conocemos los candidatos, no conocemos en profundidad tampoco los programas de los candidatos, pero algo que debería resolverse en el próximo mes y medio, 2 meses a más tardar. Lo que sí sabemos, o pensamos nosotros desde el punto de vista macroeconómico, es que difícil que el gobierno pueda tener una elección muy potente si la macroeconomía se comporta como nosotros creemos, ¿no? Así que sí, seguimos adelante con el próximo tópico. Son los potenciales programas electorales de 2024. Dijimos, la macroeconomía hasta 2023, las elecciones, quién va a ser el próximo, el candidato, los candidatos, y probablemente quién va a ganar la elección, y
qué programa va a ejecutar y su capacidad de éxito. Esas son las principales preguntas en Argentina. Los 3 principales programas que se pueden pensar son de shock, gradualismo, de estabilización. Los 5 principales tópicos que tiene que enfrentar o desafíos que tiene que enfrentar cada programa son cómo resolver la brecha cambiaria y la acumulación de reservas, cómo resolver el problema de agregados monetarios y deuda del Banco Central y deuda del Tesoro en pesos, en términos de volver a unos stocks más normales o más sustentables de deuda del gobierno y del Tesoro, del Banco Central y del Tesoro, perdón. Cómo romper con la inercia inflacionaria y cuál es el principal riesgo que vemos de cada programa. Entonces, un programa de shock típicamente resuelve la brecha y la acumulación de reservas con una devaluación de manual, digamos, ¿no? Aumenta el tipo de cambio, ese nuevo nivel de tipo de cambio genera más incentivos a exportar, menos incentivos a importar, empezás a acumular reservas. ¿Cómo resolves los agregados monetarios? Con inflación. Probablemente post-devaluación tenés una inflación muy fuerte que hace que los agregados, o la deuda del Banco Central en términos del producto que acompaña, el producto en términos nominales acompaña esa inflación, se diluyen y de esa manera volvés a niveles normales. Lo mismo con la deuda de pesos, donde el gobierno directamente podría pagar esa deuda o tratar de refinanciar la deuda indexada. Yo creo que en este caso lo más razonable es pagar la deuda, porque la deuda indexada en algún momento va a encontrar un atractivo, ya sea en términos de tasas o en términos de precio de entrada, y la inercia obviamente la rompes con recesión, esa devaluación, con esa aceleración de inflación, genera una recesión, una caída de salarios reales, que, bueno, rompe la inercia porque se rompe la demanda directamente. Obviamente que el principal riesgo es el espiral inflacionario, que viene del lado de no poder contener las demandas sociales, tanto del lado de los sindicatos o de los asalariados, del lado de las empresas para poder acompañar esa inflación o ese pass-through, esa aceleración de la inflación del lado post-devaluación, y también del lado del gasto fiscal, ¿no? Donde esa devaluación y ese aumento de los precios pide ser acompañado por jubilaciones y salarios. Entonces, lo que debería ocurrir para que este programa sea exitoso es que tanto los márgenes de las compañías, como el gasto del gobierno, como los salarios, caigan en términos reales, se genere una recesión. Obviamente, uno de los riesgos es la espiralización, si vos no podés contener esas demandas. Si podés contener esas demandas, contenés la espiralización. Si no podés contener esas demandas, pero querés evitar la espiralización, bueno, podés tener una crisis social, digamos, ¿no? Y ese es el mayor desafío del programa. El gradualismo básicamente busca contener la brecha con control de capitales, algo con lo que estamos viendo, capaz una devaluación más contenida para reacomodar el sector externo, pero con un control de capitales que te permita contener un exceso de dolarización, digamos, o un overshooting, como se conoce, un salto muy alto del tipo de cambio para contener esa inflación en los siguientes años. Los agregados monetarios los contenés con tasas reales negativas, es decir, te tomás un tiempo para ir devaluando paulatinamente, forzar con control de capitales a tasas negativas para ir licuando los agregados paulatinamente, y probablemente la deuda a pesos la terminás reperfilando, ya sea per se o a través de represión financiera, ¿no? La inercia la busca romper con acuerdos de precios y salarios, y el principal riesgo es acumular reservas, es decir, que con control de capitales no puedas acumular reservas. El programa de estabilización lo que busca es una devaluación fuerte, capaz con algo de control de capitales, licuar los agregados con inflación, desindexar la deuda y desindexar todas las variables de economía, salarios, jubilaciones, gasto público, todo, y buscar un nuevo nivel de inflación pactado con toda la economía, para que, bueno, sería la misma pérdida que buscas con el shock, pero coordinada a través del Estado en vez de coordinada a través
del mercado, donde obviamente el principal riesgo es prácticamente el mismo que el otro, es que no puedas desindexar la economía y obviamente salís con una prima de riesgo, una tasa de interés más alta. Entonces, si seguimos avanzando, lo que terminamos viendo es para ordenarnos un poco, decir lo que decir. ¿Quién va a ser el candidato del gobierno de la oposición? Más de derecha, más de centro, más de izquierda, más de centro. ¿Qué tipo de programa? Shock, estabilización o gradualismo, con los distintos riesgos que tenga cada uno, y cómo el éxito de cada programa te lleva a poder pagar la deuda en dólares, tener que hacer yo puse reperfilamiento, que sería alguna negociación con los acreedores, pero sin incurrir en un default, es decir, vos tenés un programa que tiene éxito, empezás a acumular reservas, no la suficiente para pagar, pero la trayectoria hace pensar que lo vas a poder hacer en algún momento, y bueno, pactás con los acreedores una extensión de plazos a cambio de capaz mayores cupones para llegar a un entendimiento. Una reestructuración dura que probablemente va a venir de la mano de un programa que falla, te espiralizás en términos inflacionarios o vas a una crisis hiperinflacionaria que termina impactando en una crisis brutal en actividad, 20-30% de la actividad. Eso te lleva a una reestructuración ya no política, sino de facto, de, bueno, tenés 20% menos de PIB, no vas a poder pagar la deuda, hagas lo que hagas, no es un tema de que tu programa falló, entonces una reestructuración más dura, o un default, ahí sí, ya político, digamos, ya sea de que el gobierno no quiera pagar la deuda y sea parte del nuevo programa, o que los acreedores no quieran llegar a un entendimiento y prefieran defaultear, por más que se suene raro, decir, mira, no quiero renegociar nada. Prefiero que mis bonos valgan 15, 20 dólares por cada 100 de nominal, antes que me los esté. Vos haces tu programa, haces lo que tengas que hacer, no me pagues mientras puedas, pero yo voy a mantener mis contratos. Esos serían los escenarios. Nuestra percepción es que un programa de shock tiene más chances de llegar al mayor éxito, es decir, pagar, pero con mayor probabilidad de fracaso, digamos. Es el programa que de funcionar te lleva al mejor escenario, pero es muy difícil o más difícil de aplicar con éxito. Un programa de estabilización o un programa gradual probablemente te lleve, en el mejor de los casos, a un reperfilamiento de la deuda, muy difícil que te lleve a pagar porque la velocidad para acumular reservas es mucho más lenta por definición, pero también con una probabilidad alta de ir a una reestructuración si el programa falla, ¿no? Entonces, si seguimos adelante, lo que podemos ver es qué precio le ponemos a los bonos nosotros a cada uno de los escenarios y cómo pensar a Argentina en términos de probabilidad de programa y éxito para ver qué niveles de precios pueden ser razonables ahora. Entonces, en el cuadrito de abajo a la izquierda nosotros vemos los precios para los distintos bonos globales de Argentina, donde el default está en 15 y 18, dependiendo del tipo de bono. Esto es un default de al menos 1 o 2 años donde vos no vas a cobrar nada. Una reestructuración que está alrededor de los 30 a 35, que está hoy arriba de los precios de hoy, que los podemos ver en la tercera columna del cuadrito de arriba, que están cerca de los 28, 29, 30. Liability match, que sería esta idea de reperfilamiento, que está más cerca de los 45, 55, y cobrar, que sería cerca de 60, 70, dependiendo del bono, ¿no? Nosotros lo que creemos, un poco lo que vemos en el cuadrito de arriba, es cuáles son las probabilidades de cada escenario que representan el precio actual, que como ven son bastante pesimistas, es un 30% de default, casi 50% de reestructuración, es decir, un 80% de fracaso en el próximo programa. Nosotros creemos que esa probabilidad es un poco más favorable y por eso nuestros precios son alrededor de un 20% arriba de los que observamos hoy en mercado. Si seguimos en la próxima filmea, lo que vemos es tratar de ver de acá las elecciones y dependiendo de qué es de a dónde se mueven las expectativas respecto al candidato, al programa y a la probabilidad de éxito, dónde podrían estar los precios. Entonces,
Ahí lo que nosotros vemos es los precios actuales, acá usamos el Global 30, en alrededor de 29, que implican, como le decía, 33 default, 43, 47 reestructuración y solo 20% de escenarios positivos para la deuda, mientras que nuestro escenario base incluye una probabilidad de default bastante más baja, que esto es una baja probabilidad de que un candidato del gobierno más vinculado al sector más de izquierda del gobierno pueda ser el que esté a cargo de la próxima presidencia, que es donde nosotros vemos que este escenario se podría realizar. Un 40% de que los programas fallen, independientemente de quién sea el candidato, y cerca de un 40% de que los programas tengan éxito, con un 30% de un reperfilamiento, un estiramiento de plazos y un 15% de cobrar. Ese es un valor de 39 por cada 100, que son 10 pesos arriba, alrededor de 20 y pico por ciento de los precios actuales, del retorno. Y ahí planteamos dos escenarios alternativos, que es que haya una mayor herencia, le llamamos, o sea, que la macro del 2023 termine mucho más deteriorada de lo que nosotros creamos, la probabilidad de éxito del próximo gobierno sea bastante más baja. Si se dan cuenta, ahí es 10 más 18, es menos de 30%, o sea, 70% de fracasar. Igual eso implicaría 34 a precios de hoy, 36 a precios de junio, igual un 10% arriba o un 15% arriba de los precios actuales, y planteamos un escenario de polarización donde hay un 50% de probabilidad de que el sector más radicalizado del gobierno pueda ganar, es decir, 50% del escenario que el mercado tomaría como de default, y un 50% de probabilidad de un programa de shock de la oposición, que igualmente tiene 20% de terminar la reestructuración, ¿no? Entonces, esos precios están en línea con el precio actual, lo que muestra que, desde mi punto de vista, da la sensación o que los precios de hoy reflejan demasiado pesimismo en la capacidad de éxito del próximo gobierno, o demasiada cautela respecto a la influencia que puede tener la fracción más de izquierda del gobierno. Planteando escenarios post-elecciones, planteamos una oposición que va por un programa de shock, una oposición que va por un programa de gradualismo y un programa gradual con el gobierno actual, donde lo que nosotros remarcamos es que estamos asignando cerca de un 40% de probabilidad de fracaso al programa del próximo gobierno, que es una postura bastante conservadora, es decir, en casi la mitad de las veces el gobierno no puede resolver los problemas y te lleva a una crisis importante y una reestructuración de la deuda, y eso implica unos precios de entre 45 y 50 centavos por dólar, o $100 por cada 100, que es donde nosotros vemos un poco el techo del precio, incluso con la oposición ganando la elección y generando buenas expectativas con sus programas. Así que como para resumen de nuestra visión, nosotros creemos que los precios actuales reflejan excesivo pesimismo, ya sea o por más de un 60% de probabilidad de fracaso del próximo gobierno, o unas altas probabilidades de que la fracción más de izquierda del gobierno pueda gobernar en el próximo mandato. Por un lado, y lo que nos pone optimistas en el precio de los bonos, donde eliminando ese negativismo, los bonos podrían valer un 20% más, y por otro lado, estableciendo un techo en el precio de los bonos si es que ocurriera un rally electoral post-elecciones, valga la redundancia, con un candidato de la oposición ganando, lo vemos entre 45 y 50, que es algo así como un 40% de retornos a partir de ahora. Ese es un poco el rango de precios en el que nos estamos moviendo. Así que bueno, no quiero tomar más tiempo del necesario. Vamos derecho a las preguntas, Nico, así no nos extendemos mucho del tiempo. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de, primero, antes que nada, muchas gracias a todos por
por el tiempo de participar. Vamos a tratar de condensar las preguntas para tratar de responder la mayor cantidad posible. Bueno, respecto a Argentina, tienen que ver con la inflación, muchas de ellas. Básicamente, digamos, si pensamos que la inflación, digamos, va a seguir subiendo digamos, en 2023, 2024, o si se puede, digamos, llegar a estabilizar y mismo en un cambio de gobierno empezar a reducirse. Y junto con eso, digamos, ¿qué señales por ahí deberíamos estar atentos para tener respecto a los riesgos de una espiralización de la inflación? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros creemos que los próximos datos de inflación van a ser importantes para determinar el nivel con el que vamos a seguir este año. Nuestra percepción es que el dato de enero y febrero de inflación fue excesivamente alto, como fue excesivamente bajo el de noviembre y diciembre, y que capaz la inflación está en un nivel en el medio, entre 6 y 6,5%. Creo que el valor a mirar en el dato de marzo es la inflación núcleo, que si está más cerca de 6, un poco convalidaría nuestra teoría. Si está más cerca de 7, probablemente sea una primera señal de que capaz el nivel de inflación con el que llegaremos o con el que conviviremos hasta las elecciones va a estar más cerca de 7 que de 6. Abril no va a terminar el dato de abril va a terminar de convalidar esta idea. Respecto a una espiralización, respecto al dato de inflación de este año, sí, yo creo que este año va a terminar por encima del año pasado, probablemente por encima del 100%. Va a depender un poco de lo que les acabo de comentar. Y respecto al año que viene, obviamente va a depender del tipo de programa y del éxito que tenga el próximo gobierno, ¿no? Si el próximo gobierno busca un programa gradual con control de capitales, puede ser que la inflación esté por debajo del 100, porque busque corregir el sector externo con algo de evaluación, que puede ser 40% o algo por el estilo, y después usar el control de capitales para mantener una tasa de evaluación baja y usar el tipo de cambio como ancla. Si el gobierno va por un plan de estabilización donde esa nueva nominalidad tiene éxito y la puede contener post-devaluación, es decir, se reduce mucho el pass-through, más todavía puede estar por debajo del 100% el año que viene. Si el gobierno va por un programa de shock, probablemente necesitemos una devaluación mayor al 100% o algo por el estilo, con una inflación que probablemente termine por arriba del 100%. Eso es en el caso que los programas tengan éxito. Si los programas no tienen éxito, y ahí vamos a ver el riesgo de la espiralización, para este año parece difícil. Creo que la única forma de poder observarla es que el gobierno tome muy malas decisiones o que se genere alguna especie de pánico, ya sea desde el lado de los depósitos en dólares o desde el lado de los depósitos en pesos. La verdad es que no es lo que nosotros estamos pensando, pero lo vemos bastante difícil, sinceramente. Después, con respecto a Argentina, y antes de pasar a las preguntas, digamos, por el lado del sector internacional, le ven riesgo a las letras del Tesoro. Y después otra cosa respecto a la brecha cambiaria. ¿Cómo la ven de acá a los pasos? ¿Creen que, digamos, se puede acercar, por ejemplo, al 100% o ampliarse más todavía? Bueno, es una buena pregunta. Respecto a las letras, la verdad es que nosotros no vemos mucho riesgo, especialmente previo a las elecciones. El gobierno viene llevando adelante una política donde en realidad el Banco Central va recomprando esa deuda del Tesoro y dándole liquidez al sector privado, que gradualmente fue saliendo. El stock que queda en manos del sector privado no es tan potente como para generar un evento de crédito desde nuestro punto de vista, y especialmente porque el gobierno junto con los bancos generó como un sistema de contención hacia ese riesgo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que con las letras pagando arriba del 5 o 10% más de tasa o 10 puntos más de tasa que los depósitos a plazos fijos o los fondos money market, vemos que vale la pena.
tomar ese diferencial de rendimiento. Respecto a la brecha, nosotros pensamos que en tendencia va a seguir con la inflación, probablemente en una banda entre el 100 y el 120%, volviendo al 100 recurrentemente si el gobierno se mantiene dentro de las políticas del acuerdo con el fondo, que es mantener la tasa de depreciación y mantener una tasa real positiva. Creo que puede haber saltos por momentos en el tipo de cambio, especialmente si hubiera una venta muy fuerte de deuda del Tesoro en ciertos momentos, o si hubiera incluso depósitos en pesos, ya sea en plazos fijos o en cuentas remuneradas o en money market, que acercándose a las elecciones o cuando las letras empiecen a quedarse sin espacio para tener menos de 2 meses, 3 meses de vencimiento, puede haber alguna dolarización que puede impulsar a la brecha o al dólar contado con liquidación, y especialmente si el gobierno hiciera alguna especie de expansión fiscal o monetaria en términos del programa electoral que mencionamos, eso sería también un factor externo que podría empujar a la brecha. Desde mi punto de vista, si el gobierno sigue con esta postura que viene mostrando, de tratar de poner por sobre todas las cosas, evitar una crisis financiera por sobre cualquier otra cuestión, la brecha debería tener un tope en el 130% mayormente, y creería que la tendencia va a estar en una brecha entre el 100 y 110%, probablemente creciente en el tiempo, o sea, un piso de 100, una tendencia que se va acercando al 110 a medida que nos acercamos a las elecciones, con saltos, con topes en 130, dependiendo de estos eventos que mencionamos. Ese es un poco el marco con el que estamos trabajando, ¿no? Teniendo en cuenta también la volatilidad y la incertidumbre que hay, no solo respecto a la cercanía de la elección, sino a la falta de, o a la falta de confianza sobre la ejecución de políticas también que hay, ¿no? Difícil de tener una convicción sobre esta variable. Bueno, y respecto a, por ahí para, digamos, por una cuestión de tiempo, para cubrir también las preguntas por el lado internacional, muchas tienen que ver respecto de los portafolios en escenario de recesión en Estados Unidos, si creemos que la situación en el sistema bancario ya se va a estabilizar después de las medidas, y básicamente, ¿cómo puede ser que los reguladores no hayan podido ver la situación en Silicon Valley Bank? Bueno, respecto al sistema bancario, afuera lo que nosotros vemos es que básicamente después de las medidas implementadas, o sea, la Fed puso a disposición una línea de liquidez muy amplia para el sistema bancario, con lo cual creemos que las cuestiones sobre la estabilidad financiera de alguna forma están mucho más tranquilas y vemos una mucho mayor estabilización en ese sentido. Obviamente no descartamos que vayamos a ver nuevos problemas, no tanto quizás por el sistema bancario, sino en otros segmentos de la economía, porque la restricción del crédito se va a volver más activa y las condiciones financieras, o sea, básicamente la tasa de política monetaria va a seguir siendo, muy restrictiva porque justamente la Reserva Federal está luchando contra la inflación. Entonces, probablemente quizás no se manifieste a través de los bancos, pero podemos verlo a través de otros segmentos de la economía. Y después, respecto de los portafolios, lo que nosotros vemos es, favorecemos una mayor ponderación sobre, como había comentado al principio, renta fija que renta variable, y básicamente calidad en los activos que uno tiene, ¿sí? Tanto dentro de la renta fija como dentro de la renta variable. Lo que uno ve empíricamente después de que la Reserva Federal termina los ciclos de suba de tasas, es que las acciones tienden a tener un buen desempeño en los meses siguientes.
Probablemente puede que veamos algo de eso. De hecho, ya vimos, digamos, ahora en marzo, un buen desempeño en las acciones, particularmente de las tecnológicas. Pero, digamos, somos un poco más cautos respecto a, digamos, que acá hay una cuestión de manejar lo que uno le llama el timing, ¿sí? O sea, cuándo básicamente salirse de las acciones. Entonces, por eso es que, digamos, ya desde ahora favorecemos este sesgo más bien protectivo en los portafolios y calidad, básicamente, digamos, sectores que tengan una menor sensibilidad, por ejemplo, al S&P, los sectores de consumo estable, salud, que son típicamente los sectores más bien defensivos, básicamente, por ejemplo, dentro de mercados emergentes, Asia emergente, que también tiene una menor sensibilidad al S&P. Pero en términos generales, básicamente, digamos, favorecemos el factor calidad, digamos, los portafolios y la sobreponderación de la renta fija por sobre la renta variable. Así que bueno, creo que nos pasó bastante el tiempo, con lo cual, bueno, les agradecemos muchísimo el haber participado. Obviamente, digamos, consultas adicionales que tengan les pueden hacer llegar a sus asesores financieros. Así que por mi lado, yo ya termino. No sé, vos a veces si tenés algún comentario más. No, simplemente agradecer a todos por conectarse y nada, los vemos la próxima con nuevos Balance Talks sobre estos temas y mucho más. Y bueno, y les recordamos que si están interesados en seguir educándose en finanzas, que se pueden conectar a Balance University. Así que bueno, buenas tardes para todos y aprovecho para desear felices Pascuas y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego a todos.